Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día tengan todos ustedes y a la comunidad en general de Internet y YouTube. Vamos a continuar con los temas correspondientes a la unidad número 3. En la clase anterior, en la videoclase anterior, estábamos viendo qué era la corriente, el voltaje y la resistencia. Entonces, eso ya quedó claro, nada más una pequeña explicación. Amperaje, circulación de electrones a través de un conductor, voltaje, fuerza, trabajo necesario para mover los electrones en el conductor, y el ohm o la resistencia pues es la oposición o la limitación de la corriente a través del conductor. ¿Por qué se llama? Bueno, no, eso no había explicado en la clase anterior. ¿Por qué se llama ohm a la unidad de medida de la resistencia? Bueno, George Simon Ohm, que nació en 1787 y murió en el 1854, nació en Bavaria y luchó por años en busca de reconocimiento para su trabajo de formular la relación entre corriente, voltaje y resistencia. Esta relación matemática se conoce hoy en día como la ley de Ohm, y la unidad de resistencia fue nombrada en su honor. Entonces, fue una persona muy importante porque él experimentó con diferentes materiales para ver cómo se comportaban ante la circulación de los electrones. Entonces, la ley de Ohm es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué es la ley de Ohm? Pues establece la relación que existe entre voltaje, corriente y resistencia en todo circuito eléctrico, sea serie, sea paralelo, sea mixto. Esa es la ley principal de la electricidad fundamental 1, ¿no? Haz de cuenta. Yo creo que ya en los otros módulos tal vez la vieron, pero pues igual se las vuelvo aquí a exponer. Tenemos el famoso triángulo de Ohm. Este triángulo de Ohm, pues tenemos voltaje, intensidad y resistencia. Voltaje en volts, resistencia en ohms y corriente o intensidad de la corriente en amperes. Entonces, de manera que si nosotros tapamos uno, podemos obtener lo demás. De manera que si queremos obtener voltaje, lo tapamos y obtenemos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Si nosotros queremos obtener intensidad, lo tapamos, de manera que intensidad va a ser voltaje entre resistencia. Y si nosotros queremos determinar o definir la resistencia, tapamos la resistencia y va a ser voltaje entre corriente. De manera que aquí tenemos las tres formulitas. Esto es la ley de Ohm. No vamos a ahondar así como que más profundamente de que por qué nace, por qué esa relación. No, simplemente con que se sepan este triángulo, con eso la hacen. Para todo el Cebetis, básicamente. Y también se puede profundizar con este círculo. No es el círculo de Ohm, pero aquí se le añade la fórmula de la potencia. La fórmula más conocida, o la que, por ejemplo, yo siempre utilizo para calcular la potencia, bueno, va a estar en función de qué datos tengamos, va a ser este de aquí. Esa es la fórmula que yo siempre ocupo para calcular la potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente. Pero nosotros también podemos obtener potencia, que es intensidad al cuadrado por resistencia, y también voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, si ya tenemos otra variable, pues va a cambiar drásticamente todas las fórmulas. Para poder obtener la intensidad, también podemos dividir potencia entre voltaje. Para obtener la intensidad también podemos, bueno, esa es la que ya conocemos. Aquí tenemos, voy a encerrar las que son de la ley de Ohm. Resistencia es igual a V entre I. Voltaje es igual a I por R. Y ahí está. Las que se le añaden sería, para la intensidad, raíz cuadrada de la división de potencia entre resistencia. Y para obtener la resistencia podemos dividir el voltaje al cuadrado entre potencia, y también podemos dividir la potencia entre la corriente al cuadrado. Si queremos el voltaje, podemos sacar la raíz cuadrada del producto de la potencia por la resistencia, y también podemos dividir la potencia entre la corriente. Pero las que yo siempre utilizo son las que estoy señalizando. Voltaje es igual a I por R, resistencia igual a V por I, V entre I, perdón. Intensidad es igual a V entre R, V entre R, y potencia es igual a V por I. Aunque las otras también se pueden utilizar, no quiere decir que no, pero son las más básicas, siempre nos van a dar esos datos, casi siempre. Bueno, de manera que si quieren tomarle foto, si quieren, no sé, buscarlo en internet también, yo creo que está, no sé, nomás anoten esas fórmulas, que es V por I, V entre R, V entre I y I por R. Esas son las fórmulas que nosotros vamos a ocupar para más adelante hacer cálculos de cargas, de corrientes, de voltajes, de potencias, de resistencias. Bien, ahora vamos a ver un poco de
de los componentes eléctricos básicos. O sea, estos son muy básicos, son algunos, son muy poquitos de todos los que ustedes pueden tener a la mano. Ahorita ya eh, con la globalización de los mercados, los avances tecnológicos, pues ya prácticamente existen sensores para todo tipo de magnitud, existen dispositivos de medida para, instrumentos de medida para muchas cosas, muchos componentes muy baratos, circuitería o simuladores, o sea, hay un sinfín de cosas que ustedes pueden utilizar. Sin embargo, pues les voy a dar algunos que yo creo que ya conocen, pero igual forma se los explicaré. Y ya ustedes tendrán la tarea de ahondar, de profundizar más. Bueno, primero pues la resistencia, que yo creo que ya la conocen, es esta que vemos aquí. Tiene tres banditas que son pues el código de colores, la cuarta es la tolerancia. Entonces, por ejemplo, esta café negro rojo me parece que es de un K. Café negro rojo me parece que es de un K, no estoy seguro. Según el código de colores, eh, la resistencia, como es simbológicamente o en simbología eléctrica, pues es simplemente un cuadro con una R pues, o una diferentes triangulitos. Esa es la resistencia, es un material. Esto permite la oposición de la corriente en un circuito eléctrico. Un potenciómetro es una resistencia como la que vemos aquí. Es una resistencia, pero en lugar de ser fija, o sea, estas resistencias son de un valor fijo, o sea, eh, las más comunes son de 220 ohms, 330 ohms, 560 ohms, 1K, 1.5K, 2.2K, 3.3K, o sea, tenemos diferentes valores comerciales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos una de 3.9K o de 4.0K exactamente, es difícil de conseguirla. ¿Por qué? Porque pues, las que fabrican este tipo de materiales pues no fabrican de todos los valores, sino imagínense cuándo acabarían. Por lo tanto, vamos a tener los famosos potenciómetros. ¿Qué son los potenciómetros? Pues imagínense que es esto que tenemos aquí, una resistencia, pero variable. Obviamente no podemos tener todos los valores, ¿verdad? No es una resistencia infinita, sino que, por ejemplo, este potenciómetro aquí dice 10K. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos regular de 0 a 10K nuestra resistencia. Es un potenciómetro, hay de 1K, de 5K, de 100K, de 1 mega, o sea, hay de muchos valores. ¿Qué quiere decir lo de aquí les digo, la nomenclatura o la leyenda? Quiere decir el valor máximo al cual nosotros podemos poner este potenciómetro. Estas cosas, potenciómetros, generalmente pues las encontramos en estéreos o en bocinas para poder regular el volumen. Básicamente lo que hace la regulación del volumen pues regula el paso de la corriente. Recuerden que la resistencia regula el paso de la corriente. Entonces mientras más corriente tenga la bocina, pues mayor se va a escuchar, más fuerte se va a escuchar. Eléctricamente, en simbología pues tenemos que un potenciómetro es como la resistencia con una flechita en medio, al igual que acá, ¿sí? Una fotorresistencia es una resistencia variable, pero en lugar de nosotros moverle con el dedo o con un desarmador, como es en este caso, pues lo hacemos mediante el sol o mediante la luz solar o mediante la iluminación. Una fotorresistencia es una resistencia variable con respecto a la intensidad de luz que se le hacen por estas celditas. Son muy baratas, fáciles de encontrar, muy comunes en el uso de electrodomésticos, muy comunes en el uso de instalaciones residenciales para prender o apagar luces. En los celulares tienen uno para el brillo, para modificar, para hacer más o menos el brillo de la pantalla. O sea, tienen una alta aplicación. ¿Y cómo es el símbolo eléctrico? Pues es como una resistencia con unas flechitas hacia adentro. Una resistencia variable o también pues es un poco más preciso que el potenciómetro. ¿Cómo se llama no recuerdo el nombre comercial de esta cosa, pero es un poco más más preciso que la resistencia. Que el potenciómetro, porque el potenciómetro, vamos a regresarnos, tiene unos saltos muy grandes. O sea, si nosotros le movemos tantito por ejemplo, de 1K se va a ir a 2K, no vamos a tener algo muy constante o algo muy que nosotros podamos variar de manera muy pequeña. O sea, tiene saltos muy grandes. Entonces, de manera que un resistor variable, que ahorita se me está olvidando el nombre, después en el otro video les digo, no me acuerdo cómo se llama, cómo lo venden aquí
en la tienda de Steren, que está aquí en el centro de Ciudad Victoria, o en Electrofoco, no recuerdo el nombre, es un cuadrito de color azul. Alguno de ustedes si se acuerda, pues me dice, no recuerdo el nombre. Eh, estos son más exactos, es la palabra, más exactos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo muevo, tiene un pequeño tornillito en la parte superior, de que es una cosa de color azul. Ahí nosotros con un desarmador vamos a poder mover la resistencia, pero de una manera más exacta. Y los saltos serán más pequeños, no serán de 1K en 1K, sino van a ser de ohms o de cientos de ohms en lugar de miles de ohms. Un capacitor o condensador, tenemos dos tipos. Este es el primero, el condensador cerámico, que son estos que vemos aquí, que parecen chicles o parecen pastillas, halls o algo así. Están hechos, como su nombre lo dice, de cerámica. ¿Para qué sirve un capacitor? Pues para almacenar energía, carga y descarga. Y también sirve para limpiarla, para filtrarla. Este tipo de capacitor no tiene una polaridad, de manera que su símbolo eléctrico pues es este que tenemos aquí, son simplemente dos rayitas. Es un componente semiconductor, no es conductor puramente, sino bajo ciertas características conduce o no conduce. Su aplicación principal son en circuitos eléctricos para poder mantener cargado o descargado un circuito, para limpiar la señal, para filtrarla. Son comunes los circuitos, los capacitores cerámicos. ¿En qué se miden? La unidad de medida de los capacitores son los faradios, los microfaradios, picofaradios, nanofaradios. ¿Por qué? Por Michael Faraday, que después les diré quién es. Estos no tienen polaridad a comparación de los capacitores electrolíticos. Estos tienen otro material dentro, tienen como un vidrio. Estos sí tienen, físicamente es como el que vemos aquí, tienen una polaridad. Si vemos aquí tiene una franja de color blanco con un signo negativo, al igual que sus pines, sus patitas, pues va a estar una corta y una más larga. De manera que su símbolo eléctrico pues sí va a tener una diferencia. Generalmente el que se utiliza es el de la izquierda. Una rayita derecha y la otra curveada. Significa que la curveada pues es el negativo. Sí, si tú lo conectas al revés, pues truena como una palomita y no se lo recomiendo. Un inductor o una bobina pues es simplemente un alambre enrollado. O sea, si ustedes un cable de esos que utilizan en el proto, un alambre, lo enrollan y lo alimentan, pues ya es una bobina. ¿Para qué sirve una bobina? Pues para almacenar la corriente, para crear campos magnéticos, para recibir señales eléctricas. Una bobina tiene su aplicación principal en los transformadores. ¿Y qué es un transformador? Pues lo vamos a ver ahorita. Pero simplemente entiendan a la bobina como un enrollamiento, como un conjunto de alambre enrollado así, para una cierta función. Aquí está, esta es la aplicación principal de una bobina. La aplicación principal de las bobinas o de los bobinados pues son los transformadores. Los transformadores son todos estos que vemos aquí. Lo que hacen estos transformadores, si no los conocen, regulan la corriente de entrada con respecto a la de salida, es decir, la bajan de 127 volts a 5, por ejemplo aquí en el primario vamos a tener 127 volts y en el secundario lo vamos a bajar a 12 volts, como lo vemos aquí, o a 30 volts, de manera que todos los cargadores de laptop, los cargadores de celular, los adaptadores que utilizan el PlayStation, el Xbox, algunas pantallas que tienen unos cuadros de color negro que se calientan cuando los conectan, tienen dentro un transformador. ¿Para qué? Pues para bajar el voltaje, lo bajan al adecuado. Los transformadores funcionan gracias a la ley de Faraday o al experimento de Faraday. Y internamente pues tienen dos bobinas, que son estas que vemos aquí, con un núcleo. Entonces las bobinas, que son los que vimos anteriormente, son, de cuenta que dos de esos se hacen un transformador. Así como que una definición sería un dispositivo eléctrico capaz de modificar la corriente, una señal de corriente eléctrica. ¿A qué se debe con la modificación o por qué hablo de modificación? Pues modifica su corriente y modifica su voltaje y puede modificar también su potencia. Eso ya lo veremos más a fondo en otras materias, pero pues nada más para que lo conozcan. Trabajan con corriente alterna, entonces cuando esté uno encendido pues no lo toquen porque les puede dar un toques. El diodo es un dispositivo semiconductor, que es como el que vemos aquí en color. Están hechos de silicio, generalmente es uno común, como el 1N4001 hasta el 20 o 30. El diodo permite, o para qué funciona, pues permite el paso de la corriente en un solo sentido, de manera que si nosotros queremos invertirlo, o sea, la corriente pasarla del cátodo al ánodo, pues va a encontrarse con una compuerta. Para eso sirven los diodos. ¿En dónde se utilizan mayormente? Se utilizan en todos los cargadores. ¿Por qué? Porque con un puente de diodos podemos convertir de una corriente alterna pues a una corriente semidirecta o casi directa.
porque recuerden que la corriente alterna pues es algo que ondula, algo que va de positivo a negativo, y la corriente directa pues solamente es una rayita. Entonces esto, lo que hace el diodo es impedir el paso de la corriente en el sentido contrario. Pero también tenemos el diodo Zener. El diodo Zener es aquel que permite el paso de la corriente en el sentido normal, o sea que del acá como en el diodo normal de ánodo a cátodo, de aquí a acá, pero también lo permite del cátodo al ánodo. ¿Cómo lo permite? Si llegamos al voltaje de ruptura. El voltaje de ruptura pues es un voltaje que nosotros tenemos que sobrepasar para que deje pasar al lado contrario, es decir, que si el diodo Zener, el voltaje de ruptura es de 5 volts, pues nosotros tenemos que ingresar 5 volts de este lado hacia el otro lado para poderlo romper esa barrera y poder ingresar hacia el otro lado. También se utilizan, aunque pues en menor medida, son más especializados. Un transistor, ¿qué es lo que hace el transistor? El transistor lo que hace es una compuerta. Básicamente el transistor es lo que permitió los avances electrónicos de toda la época, porque antes se utilizaban los bulbos. Lo que hace el transistor simplemente es permitir o no permitir el paso de la corriente. Tenemos dos tipos, el NPN y el PNP. Creo que en otros submódulos ya los han visto, estos tipos de dispositivo electrónico. Son muy utilizados. Un celular, una computadora tiene millones de transistores. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que el lenguaje máquina es el binario. Entonces, el transistor, nosotros tenemos una señal eléctrica en el colector y queremos pasarla al emisor. Pero ¿cómo vamos a dejar pasarla? Si nosotros excitamos la base, en este caso en un NPN, es decir, no penetra, y el PNP pues sí penetra. Si nosotros excitamos la base, va a pasar el pulso de voltaje del capacitor hacia el emisor. Pero si nosotros no excitamos la base, el colector no se va a comunicar con el emisor. De manera que el transistor simplemente es una compuerta electrónica. ¿Va a dejar pasar o no va a dejar pasar? ¿Cómo va a dejar pasar? Si nosotros excitamos la base. Igual aquí del emisor al colector. El transistor es el que ha permitido que todo se automatice, que ha permitido que en lugar de utilizar más electricidad se utilice más electrónica. De manera que, acuérdense que, bueno, ya ustedes hicieron una tarea de electrónica, sería como que la manipulación de los electrones o de una señal eléctrica para otra función. El transistor es el componente que permite controlar el flujo o el paso de electrones. Esto es lo que permite, es una compuerta, es como un switch, más o menos. Va de cuenta que es un switch. Pero en lugar de ponerle pues un pulsador, pues es todo electrónico mediante la base. Este es uno de los encapsulados más comunes, es el 2N3904. Pero pues de los más comunes el BS548, 547, TIP 41, TIP 42, hay transistores de potencia, etc. Entonces, estos son algunos de los componentes eléctricos y electrónicos más comunes y que más se utilizan en todos los circuitos eléctricos. Como les dije, solamente son los más comunes, los más principales, los más básicos. Ya ustedes se darán la tarea de investigar los demás. Si quieren que profundice en algún otro, me escriben y hago otro video para poderles, o hacemos una videollamada, pero si quieren mejor otro video porque es el método que ustedes quisieron, para profundizar más en algún componente. Sin embargo, yo sé que ya en los otros submódulos, en las otras materias, ya vieron estos componentes. Bueno, entonces esto ha sido todo por esta clase, creo que es la clase número 2. Para la siguiente clase vamos a ver los circuitos eléctricos, serie, paralelo, mixtos. Pero bueno, estamos a la orden aquí en el canal de YouTube, en Classroom, correo electrónico y número telefónico particular. Entonces espero que estén muy bien, que la clase les haya servido. Cualquier duda, pregunta, estamos al contacto. Y pues que lo más importante, cuiden a su familia y quédense en casa. Nos vemos pronto.